Cuando los ideales políticos, religiosos o el estilo de vida de los demás son diferentes, la violencia, la muerte y la destrucción fue la herramienta de muchos grupos para imponer sus ideas. En este video veremos a aquellos que tomaron este camino. Estos son los grupos terroristas más sanguinarios. Bien, antes comentarte que puedes escuchar este video como un podcast mientras haces otras cosas o sencillamente antes de dormir. Bien, empecemos. Al-Qaeda es una red terrorista global fundada por Osama Bin Laden a finales de los años 80, quien la lideró hasta su muerte en 2011. Su sucesor fue Ayman al-Zawahiri, y se cree que el actual líder es Saif al-Adel. La organización es conocida por ataques como el famoso 11 de septiembre en 2001, que resultó con casi 3.000 muertes. Aunque el número total de víctimas a lo largo de su historia es mucho mayor, debido a atentados en embajadas, barcos y diversas ciudades del mundo. A diferencia de lo que se podría pensar, Al-Qaeda no ha terminado sus operaciones. Aunque el núcleo central se ha debilitado, la red se ha transformado en una serie de grupos descentralizados y afiliados en diferentes regiones, manteniendo así una amenaza global hasta el día de hoy. El objetivo de Al-Qaeda es expulsar la influencia occidental no musulmana de países islámicos y establecer así califatos panislámicos, imponiendo así sus ideales religiosos. Hamás, un grupo islamista palestino que ha tenido diferentes líderes a lo largo de su historia. Tras el reciente fallecimiento de Ismail Haniyeh, el grupo eligió a Yahya Sinwar como su nuevo líder político, quien ya era líder en Gaza. Sus principales ideales y motivaciones se centran en el nacionalismo palestino y el islamismo político, buscando la creación de un Estado palestino regido por la ley islámica y la eliminación del Estado de Israel. En cuanto a las víctimas, el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel causó la muerte de unas 1.200 personas y la captura de más de 250 rehenes, aunque el número total de muertes en el conflicto posterior con la respuesta militar israelí ha superado 61.000 víctimas en Gaza. Según fuentes de la ONU, las operaciones de Hamás no han terminado, aunque su capacidad militar ha sido fuertemente impactada por la ofensiva israelí. El grupo mantiene una presencia significativa en Gaza y opera como una entidad política y social, además de continuar con la lucha armada. Sendero Luminoso fue una organización terrorista y guerrillera de inspiración maoísta que operó entre 1980 y los años 2000 en el Perú. Su líder y principal ideólogo fue Abimael Guzmán, conocido como Presidente Gonzalo, quien junto a otros líderes como Osman Morote y Oscar Ramírez Durán, también conocido como Feliciano, dirigió la Guerra Popular. Los ideales del Sendero Luminoso se basaban en una interpretación radical del marxismo, leninismo y maoísmo, buscando la toma del poder por la fuerza para establecer un régimen comunista en el Perú, siguiendo una estrategia de guerra popular prolongada del campo a la ciudad. El conflicto armado que generó resultó en un estimado de 69.280 víctimas fatales, de los cuales la Comisión de la Verdad y Reconciliación, también conocido como CBR, atribuyó a Sendero Luminoso la responsabilidad de aproximadamente 31.331 muertes. La organización fue desmantelada en gran medida tras la captura de Abimael Guzmán en 1992, lo que marcó un punto de inflexión en el conflicto. Aunque el grupo principal se desintegró, aún
aún existen remanentes de Sendero Luminoso, principalmente en la zona del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, también conocidos como el Braem, que se dedican a actividades de narcotráfico y mantienen enfrentamientos esporádicos con las fuerzas del orden peruana, por lo que sus operaciones, aunque muy debilitadas, no han cesado por completo. Las FARC, o Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fue una guerrilla marxista-leninista que tuvo como líderes a Manuel Marulanda, también conocido como Tiro Fijo, Alfonso Cano y finalmente Rodrigo Londoño Echeverri, también conocido como Timonchenko. Surgieron de la resistencia campesina en la década de 1960 con el objetivo de derrocar al gobierno colombiano para establecer un régimen socialista y combatir la desigualdad social y la distribución de la tierra. El conflicto armado con esta guerrilla dejó un saldo de más de 262.000 muertes, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, siendo las FARC responsables directos de un número significativo en estas cifras. Sus operaciones como guerrilla organizada terminaron con la firma de un acuerdo de paz en 2016 con el gobierno colombiano, que llevó a la desmovilización y el desarme de la mayoría de sus miembros. Sin embargo, no todos los guerrilleros aceptaron este acuerdo, lo que dio como lugar a la formación de disidencias de las FARC. Estos grupos residuales que a menudo se dedican al narcotráfico y a la minería ilegal continúan operando en varias regiones en Colombia, manteniendo un estado de conflicto con las fuerzas de la seguridad en Colombia. Hezbollah es un grupo islamista chiita con sede en Líbano, que tuvo como líder a Hassan Nasrallah durante la mayor parte de su historia, hasta su muerte en el ataque israelí en septiembre de 2024. Tras su fallecimiento, Naim Qassem fue elegido como su sucesor. Los ideales y motivaciones de Hezbollah se centran en el nacionalismo libanés y en el islamismo chiita, con el objetivo de resistir la ocupación israelí de los territorios libaneses, buscar la destrucción de Israel y establecer un Estado islámico en Líbano, aunque también opera como un partido político dentro del país. El número de víctimas atribuidos a Hezbollah es difícil de cuantizar, ya que el grupo ha estado involucrado en múltiples conflictos y ataques a lo largo de décadas, incluyendo la guerra de Líbano en 2006 y la actual escalada con Israel, donde se han registrado numerosas muertes de civiles y militares en ambos lados del conflicto. Las operaciones de Hezbollah no han cesado, aunque sus capacidades militares se han visto afectadas por los recientes ataques. El grupo sigue siendo una fuerza armada y política dominante en Líbano y una parte clave en el llamado eje de la resistencia de Irán, por lo que su lucha contra Israel y sus adversarios se mantiene todavía en pie. Boko Haram, fundado por Mohamed Yusuf y posteriormente liderado por Abu Bakr Shekau, hasta que este último fue asesinado en 2021. Sus ideales y motivaciones se centran en un extremismo islámico salafista yihadista, buscando erradicar la educación y la influencia occidental en Nigeria y establecer un califato. La organización ha sido responsable de la muerte de más de 27.000 personas desde 2004, según algunas estimaciones, y ha causado un gran número de desplazamientos internos y refugiados. Aunque la muerte de Shekau debilitó significativamente al grupo principal, las operaciones de Boko Haram no han terminado por completo. La organización se ha fragmentado y una fracción rival más fuerte, conocida como el Estado Islámico en la provincia de África Occidental, ha asumido gran parte del control, continuando la violencia y el terror en Nigeria, Chad, Níger y Camerún. Como menciones honoríficas tenemos también a organizaciones no necesariamente terroristas, pero sí algunas donde su principal herramienta es la violencia, tales como los carteles de la droga en México, donde los nombres que más resuenan son el cartel de Sinaloa,
y el Cartel de Jalisco Nueva Generación, el cual son grupos extremadamente violentos, donde su principal actividad es el tráfico de drogas. Y en otros países, como en Centroamérica, tenemos a Mara Salvatrucha y el Barrio 18, donde sus principales movilizaciones fueron en El Salvador, Honduras y Guatemala. La diferencia entre modos de vida, religiones, ideales políticos y formas de ver el mundo siempre van a existir. Estos son grupos que tomaron la peor manera de cambiar el mundo, a través de la muerte y la destrucción. Pero ¿tú qué piensas acerca de todo esto? Te leo en comentarios. No olvides dejar un like y suscribirte si te gustó este contenido. Hasta la próxima.